Aquí hay personas que incluso lloran porque, bueno, el vértigo, la verdad que es grande. Ay, esta ciudad es una de las, vamos a decir, de los turismos más caros en tema de parques naturales. ¡Cuidado! Eso es lo rápido, eso es subir a 3 metros por segundo. Miren de bonita, está vestida tradicionalmente. Pasamos. Ni hao. Nos encontramos en Shanxi. Shanxia, algo por el estilo. Es difícil pronunciar este lugar, ¿no? Sí, pero te dejamos el nombre aquí bien escrito para mayor seguridad. Así es. Nos hemos trasladado hasta esta ciudad que es bastante pequeña en comparación de otras ciudades inmensas de este país, pero famosísima por sus parques nacionales que vamos a estar descubriendo y asombrándonos en 2 días. Así que quédate con nosotros para conocer algunos de los paisajes más emblemáticos de China. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Sin más, vamos con el video. Y nuestra primera parada el día de hoy es el Parque Tianmen, que es unas montañas, porque estamos en un ambiente bastante rico en paisajes y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos está acompañando Venice, say hi. Venice de Catherine Lu Tours, con quienes hemos estado recorriendo China, va a estar acompañándonos en estos 2 días por Shanxinye. How do you pronounce? Shanxia. Nosotros estamos visitando el parque en invierno, que es temporada baja, pero aún así hay que hacer bastante fila, controles de pasaporte, controles de tickets. Hay muchas personas acá. Y este recorrido por el Cable Car son 7.5 kilómetros, es alrededor de media hora. Y el paisaje, bueno, ahorita nos estamos perdiendo la neblina, pero es espectacular. Espectacular, son 1500 metros de altura que vamos subiendo con el teleférico y ahorita nos sentimos ya en el cielo porque apenas se ve un poco aquí el risco y se ve todo nevado y ya nos taparon las nubes y wow. Una locura. Este paisaje tan surreal, también algo que hay que decir es que si bien les decía que es la temporada baja, hay bastantes personas y estos pasillitos son angostitos. Así que no me imagino cómo será en temporada alta, porque ya de por sí a veces te cruzas con personas y así, va justito. Y como ahorita está todo húmedo, todo cristalizado por la nieve, nos dan estos cobertores de zapatos que tiene en la planta como algo gomoso, ¿no es cierto? Para evitar que les resbale en el cristal del vidrio. Ay, creo que sí. El cristal del vidrio. Sí, exacto. Y, sale 5 yuanes por persona. Con tantas capas que uno tiene en invierno, uno se vuelve medio bodoque, me cuesta moverme. Y ahora sí estamos ya bajando por las escaleras a una de las mayores atracciones que hay en este parque. Es este puente con una base de cristal, lo que te permite ver hasta el fondo, si podés ver el fondo del acantilado. Ahora el tema es que nos ha tocado un día muy nuboso. Hay mucha neblina alrededor, pero yo creo que aquí debe ser igual de impresionante. Es más, hay muchos videos en internet donde las personas casi ni pueden caminar, aquí llegan y se congelan porque no pueden dar el primer paso, ¿no es cierto? Es increíble, wow. Wow, es que es así en línea vertical el acantilado. Yo creo que vamos por el concreto. Go. Go for here. Ya. Wow. No, yo peso más. Dale, mi amor, dale. Wow.
pero camina por el vidrio. ¡Wow! Es que no puedo. Ya me congelé yo, igual que las personas que vienen en internet. Mira ella la no. señora común y corriente, tranquila. pasa, ella tranquila. ¿Cuántas veces al día no pasará? Ella es la señora que recoge todos los cobertores de Su cover. zapatos. Dale. Bueno, vamos, si ella lo hizo, pues yo lo haré. Ay, mira abajo. ¡Wow! ¡Qué locura! I'm trying. Ok. Vamos, amor. Aquí hay personas que incluso lloran porque, bueno, el vértigo, la verdad que es grande y cuando ay, uno que tiene vértigo... No puedo. Vamos, amor. No puedo. Eso. No puedo. Ay, Viene por el concreto también. sí, me miedo. Ay, no puedo. Pisa el cristal, pisa el vidrio. No puedo. Ay, no puedo. Ay, no puedo ni mirar abajo. Y eso que no se ve nada. Exacto. Miren, no se ve nada. Ay, qué miedo. Uno se cae aquí y... No allá. puedo. Bueno, estamos cerca del cielo, entonces no va a ser mucho el viaje. Ay, qué triste. Ya, ahora sí lo voy a hacer. Mírame. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No lo puedo hacer. Ya. Ay, puta, no puedo. Vos podés, vos podés. No puedo. Mentalidad de tiburón. De verdad que no puedo. Es que ahora entiendo a la gente que camina solo por aquí. Sí, hay videos impresionantes, ¿no es cierto? De gente que llora incluso del vértigo, que siente que no puede Y son dar... solo 60 metros. Ay, caramba. Bueno, 60 metros Ahí está. No, ya listo. Hasta aquí recorrido del puente, pero... Ay, no, qué miedo. Son... Imagínense, estamos a 1500 metros de altura Ay, me y este parece. parece un risco, un cliff, Ay, pero bien vertical. Vamos, amor. Vamos, nos hemos quedado en los primeros 3 metros, nos faltan 57. no puedo. Es que quiero, pero no puedo, llego. Ay, esperen. No hay cómo Se me va a agarrarse pasar. aquí. Uno se... No puedo. Estoy como el señor así. Ay, no puedo. O sea, no. Hay videos de gente gateando aquí que no puede. Congelada, igual que Gabriela. Sí. Vamos, amor. No puedo. Dame la mano. No puedo. Solo acércate un poquito más. Es que no puedo ya. Es que estoy justo aquí, en la esquina. 5 horas después. Primera vez que la vemos a Gabriela así con un vértigo que no la deja mover un solo dedo. Quiero agarrarle la mano y está congelada. Una eternidad más tarde. Vamos, eso, ya está, ya fue. Listo. Listo, ya se fue. Ahora mira para abajo. Ay, Dios mío, qué horrible. Aquí en esta plataformita de concreto, aquí se ha estacionado. Y aquí, este fue todo el video. 10 minutos más tarde, todo el video. Ay, listo, ya estoy, ya se me fue el vértigo. Más o menos. Más o menos. Ok, después de unos 15 minutos de inhalación y exhalación, ya se me fue el vértigo. Sí, lo logramos. Se le fue el vértigo en el último metro del puente. Sí. Aquí. Lo importante es que se le fue y lo cumplimos. Y seguimos parados, pero en el concreto, como Obvio, ven. siempre. Seguridad ante todo. Ahí está, pero lo logré, miren. Ay, qué miedo. Muy bien. Choque esos 5. Bien. Perfecto, muy bien hecho. Ok, todo esto que vemos aquí son buenos deseos o son deseos que tienen las personas. Entonces van, anotan el deseo, lo cuelgan y si se te cumple debes volver a la montaña. Buenos deseos en todas partes. El ingreso a este parque cuesta 278 yuanes, válido por un día. Eso te incluye entrar al parque junto con el teleférico. Que de hecho este lugar
esta ciudad es una de las, vamos a decir, de los turismos más caros en tema de parques naturales. Cuidado, cuidado, Yayo. Ay, Dios mío. Ay. Por eso hay que caminar con cuidado. Y yo no sé qué iba a hacer, pero yo hice esto. ¿Estás bien? Algo que es importante tomar en cuenta es que China es muy tradicional y sobre todo en el campo se quiere mucho tener un hijo varón, no solamente porque se cree que él es el que va a cuidar a la familia, aunque se case siempre va a estar cuidando a los padres, mientras que si es una mujer ella se va a casar y va a cuidar a la familia de su esposo. Por eso es que siempre quieren tener un varón, pero además de eso porque en el campo suelen haber bastantes disputas entre los vecinos y quien tiene varios hijos varones entonces significa que es una familia bastante fuerte. Y ahora cuenta la leyenda que una pareja local vino a la montaña y pidió para poder tener un hijo varón y después de haber venido a la montaña lo logró. Y así es que podemos encontrar aquí un montón de candados que son parejas pidiendo por un hijo varón y por buena suerte. Algo que debemos de mencionar y también felicitar a los chinos es que, por ejemplo, han hecho estas barandas que no rompe para nada con el ambiente donde estamos. Esto parece madera, pero en realidad son barandas de concreto que tienen ya por fuera como si fuese madera, la apariencia, pero no, es concreto y aquí lo podemos ver como hay algunas partes donde se ve el fierro, pero eso perfecto porque no rompe con la estética y la naturaleza. También otra cosa muy bien pensada, los basureros. Miren, el recipiente donde están los basureros también simulan troncos, entonces muy bien pensado, 100 puntos en eso. Sí, el turismo chino está realmente súper bien pensado, no solamente en la parte estética, pero hay algo que también hay que destacar, que todos los lugares que hemos visitado están impecables, súper limpios. No solamente hay personas que están totalmente, o sea, constantemente limpiando, pero también las personas son bastante conscientes de recoger su propia basura y ponerla en los basureros, que sí hay varios disponibles en casi todo tu recorrido. Entonces eso me parece espectacular también. Y ahí atrás tenemos uno de los puntos más famosos y fotografiados de la montaña Tianmen, que es la Puerta del Cielo. Como su nombre lo indica, Tianan, Tian significa cielo y Men significa puerta, es lo que le da el nombre a la Puerta del Cielo. Son 999 escalones para acceder allá arriba. Y otra cosa que nos estaban contando es que aquí es un lugar muy famoso para competiciones de así deportes de full adrenalina, como parapente, como también motocross, ¿no? Sí, en 1999 nos decía la guía de que un piloto en una avioneta pequeña cruzó esta puerta y desde ese momento se volvió famoso para todos los deportistas extremos. Segundo día en la área de Shanxiye. Chanchajie. Ay, me cuesta. Chanchajie. Segundo día. Miren por favor el puente sobre el Gran Cañón de Chanchajie, que podemos ver que tiene varias plataformas de vidrio. ¡Qué locura! Ya nos vamos. Y ahora sí, estamos caminando sobre el puente que cuando se inauguró en 2016 fue el puente más largo de vidrio en el mundo. Ahora ya no, pero son 435 metros de largo.
6 metros de ancho y estamos a 300 metros de altura. Y debo admitir que no me da tanto vértigo como lo que me pasó ayer en la montaña Tianmen, porque ahí como que estás obligado a pasar sí o sí por el vidrio y está así bien al borde del acantilado. En el caso de este, la vista es impresionante, pero la plataforma de vidrio la podés evitar. Sí, al ser tan ancho el puente, o sea, todo es de cristal, todo es de vidrio, pero esto es transparente, lo del medio. Y luego tenemos esto de acá que está cubierto de blanco, lo que nos permite un poco, si tenemos mucho vértigo, salvarnos un poco y el que quiere aventurarse, seguir caminando por el cristal, por el vidrio transparente y ver toda la profundidad de este inmenso cañón. Ahora, este puente sigue siendo el más largo de China. Entonces, ahora es el segundo más largo del mundo, pero el más largo de China. A ellos le encanta vivir la adrenalina y yo soy feliz sí. aquí. Lo siento en los intestinos. Ay, cómo se me mueve todo. Look down, look down. Yo como una persona que sufro de vértigo, me voy por la parte blanquita y disfruto del vidrio. Miren, aquí las personas vienen a sacarse fotos así, tranquilas. Otra de las actividades que se hacen aquí es zip line y para los que ya son más aventureros es el bungee jump, pero nosotros estamos a punto de en el zip line. ¡Chao, mi amor! Pasamos. Ya llegó sana y salva. Ahora mi turno. Ok, 3, 2, go. ¡Vamos! ¡Ay, carajo! ¡Qué cosa bella! ¡Ahí vamos! ¡Llegamos! Sano y salvo. ¡Pum! Y la entrada está con reconocimientos faciales. Así que si engordaste o adelgazaste, preocupate de tener tus documentos actualizados. Y ahora sí, hemos venido oficialmente al Parque Nacional Chanchachie, que la entrada, debo decir que es 228 yuanes por persona, válida por 4 días. Nosotros solamente le estamos dando medio día porque no teníamos más, así que tómalo en cuenta para que vos puedas venir con más tiempo. Vamos a ver qué es lo que podemos ver en estas horitas que nos quedan. Un pago más, 130 yuanes, 2 tickets para el elevador. Hay algo que hay que admitir y es que el turismo en China te lo hace bastante fácil y cómodo porque tenés buses, tenés teleféricos, tenés elevadores, cosa de que está muy bien pensado también para adultos mayores y para niños, cosa de que cualquier persona pueda venir y disfrutar los parques nacionales y los atractivos que tiene China, aunque no seas una persona súper deportista o que te encante hacer trekkings. Miren dónde estamos, qué locura. Estamos dentro del ascensor más alto en exteriores del mundo. ¡Qué locura! Unas vistas impresionantes. Este ascensor va a 3 metros por segundo. Fue rápido, debemos admitir que fue rápido.
fue como 1 minuto. Listo. Sí, prácticamente 1 minuto. Eso es lo rápido, eso es subir a 3 metros por segundo. Y como ven, los dos tenemos Yello con una cámara y yo con la otra para poder grabarles Sí. esta belleza. Solo tenemos una sola chance, así que bueno, hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo. ¡Vitalios monos! Bueno, aquí caminando vamos a encontrar hartos monos. Dice cuidado con los monos, así que como siempre, ustedes saben que yo les tengo bastante respeto. Como siempre, mirarlos y no molestarlos. Tampoco hay que traer bolsas o algo que tengas en la mano que le llame la atención y que ellos crean que es comida porque van a venir y te la van a querer quitar. Sí. Y hay que estar ojo al charque con tus cosas, porque también les gustan las cosas brillosas. Y hablando sobre comodidades para el turismo, aquí podemos ver estas sillas hechas de bambú, que es para la gente que realmente no quiere caminar un poquito más de escaleras. Son 2 kilómetros y el precio es 400 yuanes, que te llevan 2 personas así, alzados, recorriendo esos 2 kilómetros. Bueno, mi amor, vamos. Nada. Vamos, porque Gabriela también debe tener vértigo aquí del piso de concreto. No, ay. Bueno, ya, el vértigo no es mi culpa. No, mi amor, no es tu culpa. Oh, so cute. Traditional Very Miao. cute. This is traditional Miao clothes, Miao people. We have a lot of nationalities in China. We have a lot of Miao people here. Miren de bonita, está vestida tradicionalmente. You look so cute. Thank you. Aquí estamos admirando en vivo y en directo uno de los íconos que inspiró la película Avatar. Sí, aquí estamos apreciando las montañas Aleluyas. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el Parque Nacional Chanchachie es el primer parque nacional constituido en China en 1982 y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Exacto, tiene una dimensión en total de 365 kilómetros cuadrados y es espectacular, la verdad. Nosotros tenemos unas pocas horas aquí, pero podés pasarte todo el día. No por nada también el ticket de ingreso vale 4 días porque podés venir los 4 días y disfrutar de la naturaleza. Y es impresionante. Quiero que lo miren y nos digan en los comentarios si es que habían escuchado un lugar que es tan lleno de naturaleza y tan lleno de gente gritona. La gente se sorprende porque Ay, estamos porque yo también vi eso. Ay, Ok, ¿qué fue? y yo culpándolo al pobre, estaba con ataque de vértigo. Sí, se sorprende porque no es un puente de vidrio, es un puente metálico, pero que tiene, podemos ver el fondo del cañón también. Gabriela no se había dado cuenta. Yo estaba preocupada mirando ahí el paisaje y yo decía, ¿por qué está gritando aquí alguien al lado, pobrecito? No te culpo. Ahora entiendo todo. Que miren en realidad dónde estamos. Te da miedo. Bolivia, Korea, South Corea. nice to Oh, meet you. good. Este ha sido el día del vértigo. El día de las sorpresas. Del Este ha susto sido a las alturas. el video del vértigo, porque en realidad desde ayer que estoy viviendo mi miedo en su máximo esplendor, intentando conquistarlo. Sí. Ya está conquistado, ya está. No es más. Ahora sí, vamos a volver a preguntarles ya agarrada del fierro. ¿Qué opinan aquí? Digan si no les parece más impresionante que en la película, en la vida real. Miren esta maravilla. Este es un puente hecho de piedra natural que dicen que es el primer puente sobre el cielo. Y qué miedo da mirar abajo.
Y nos hemos trasladado al otro lado de la montaña, que esta se llama Tianzi, y podemos ver aquí muchas más formaciones rocosas. El paisaje realmente te quita el aliento. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Mira esto! ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Este teleférico nos han dicho como 2.600 metros, si no me equivoco, y tardamos como 7 minutos en bajar. Estamos a 1200 metros de altura y la bajada triunfal en teleférico. No podía ser de otra forma. Ahora sí, por fin con un plato de comida caliente y esperamos que este video te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos de esta serie de China. Y contanos en los comentarios qué te ha parecido Chanchache, si te ha quedado alguna duda, si te animarías a caminar por puentes de vidrio y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, chao.